y el escenario es tuyo. Adelante. Bueno, gracias por la introducción tan amable. Fue siempre un placer encontrarte de nuevo en San Diego después de tantos años. Bueno, Erwin le ha dicho todo. Entonces yo él me pidió un tema. Yo tengo varios temas, pero uno que es bien, que es bien cercano a mí es el síndrome hepatorrenal. Sobre todo porque el síndrome hepatorrenal, al ser yo ser nefrólogo y ser intensivista, es como que casi siempre ahí es que se intersecta todo lo que, usted sabe, ustedes saben de lo que es la nefrología, pero en pacientes críticos. La disfunción renal en pacientes con cirrosis hepática es algo que yo he seguido desde que era residente de medicina interna porque yo hice en la residencia en un hospital que tenía un programa muy fuerte de hepatología y después como nefrólogo, como fellow de nefrología, yo roté en otro hospital que tenía también un programa muy bueno de hepatología. Bueno, pues nada, yo vamos a tratar de este tema. eh, de tomar un tema que es bastante, es un poco denso y es un poco seco, pero yo traté de hacerlo lo más ligero que se pudiera. Ah, y, y ver las impresiones de ustedes, experiencias, me gustaría escuchar las preguntas y hacerlo de lo más ligero posible. Tal vez no sea tan científico como ustedes están acostumbrados a manejar, pero es algo que es más práctico. Usted sabe, como yo trabajo más en el mundo crítico, de cuidado crítico, es más, un poco más práctico que la nefrología. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, mis objetivos esta noche son, vamos a definir el síndrome hepatorrenal. Segundo, la clasificación del síndrome hepatorrenal. Como ustedes saben, hace un par de años esa clasificación cambió. Entonces me gustaría refrescar eso. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos y por qué es tan difícil diagnosticar síndrome hepatorrenal a veces? O es tan fácil llamar síndrome hepatorrenal a cosas que no son hepatorrenal. Y vamos a tratar un poco, hablar un poco del tratamiento. Ah, entonces, vamos a ver. Bueno, nada. La disfunción renal es muy común en cirrosis hepática avanzada. Eso ustedes lo saben, yo no tengo que decírselo, pero ustedes saben que muchos pacientes de cirrosis hepática, aparte de las complicaciones de la cirrosis, cuando comienzan a dañar otros órganos, sobre todo los riñones, que es mucho más común, la mortalidad aumenta mucho. Entonces, claro, la disfunción renal viene por varias causas. Una de ellas es el síndrome hepatorrenal, pero recuerden, no es solamente esa. Hay otras cosas que pueden que pueden afectar a un paciente hepático. La hipotensión puede causar necrosis tubular aguda. La disminución del volumen efectivo circulatorio puede causar una azotemia prerrenal. Claro, pacientes con cirrosis hepática, si dependen de hepatitis C, pueden hacer tipos de glomerulonefritis. Am, y también estos pacientes que son más propensos a infecciones, a sepsis y esas cosas, pueden hacer también necrosis tubular aguda. Entonces, la fisiopatología varía dependiendo de la causa. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos diagnosticar el síndrome hepatorrenal, porque si sabemos esa fisiopatología, sabemos cuál va a ser el tratamiento, o por lo menos podemos imaginarlo. Y también tenemos que saber que si el riñón no había tenido problemas hasta ese momento y comienza a dañarse y es un paciente con cirrosis descompensada, siempre piensen en síndrome hepatorrenal como la manifestación más común. Ah, Tienen que pensarlo para diagnosticarlo. ¿Tá? Entonces, vamos a ver.
En la definición del libro de Johnson, Fijal y Flog, no sé si ese ustedes lo usan mucho allá en la República, ese es uno de los que más se usa aquí en entrenamiento. La definición de ellos es que se define como fallo renal. El síndrome de hepato renal es un fallo renal funcional potencialmente reversible. Y recuérdense esa expresión, potencialmente reversible. Si ustedes lo encuentran a tiempo, lo pueden es reversible y es la definición. La definición anterior era que era reversible. Pero bueno, ahora es potencialmente porque pueden pasar, o sea, que ocurre en pacientes con enfermedades hepáticas aguda o crónica, fallo hepático avanzado e hipertensión portal. Recuérdense la parte de hipertensión portal porque es importante. Usted puede tener un paciente que tenga cirrosis, pero si no hay hipertensión portal o no está descompensado y entra en fallo renal agudo, es muy probable que no sea hepatorrenal. Esa es la definición que más o menos, si usted la lee así, usted dice, bueno, ustedes dicen, es algo que es funcional, ¿verdad? Es fallo renal que es funcional y excúsenme que puse funcional en inglés, pero bueno, eso es un problema, eso después lo podemos arreglar. Pero a pesar de ser un desorden funcional, en los últimos estudios que se han demostrado, han habido ciertas anormalidades glomerulares que pueden coexistir. El diagnóstico anterior decía, no, el riñón tiene que estar completamente normal. Si usted hace una biopsia de un riñón en un paciente hepatorrenal, tiene que ser completamente normal. Pero ya se han visto que hay expansión del mesangio, puede haber engrosamiento de la pared capilar, depósitos mesangiales y electrodensos y hasta inmunodepósitos de IgG. O sea que si usted tiene un paciente con difusión hepática con fallo renal agudo y usted no está seguro de lo que tiene y usted decide, bueno, vamos a hacerle una biopsia de riñón. Y usted hace su biopsia y en su biopsia se demuestran que aparecen ciertos elementos y no es una biopsia completamente limpia como se pensaba antes del síndrome hepatorrenal. Todavía puede ser síndrome hepatorrenal, a menos que, claro, usted encuentre ya algo que sea, a grosso modo, que usted encuentre un Rapid Progressive Glomerulonefritis, una glomerulonefritis rápida progresiva, dependiendo por depósito ah, de inmunodepósitos, un lupus o algo así. O sea que, pero si no, no tiene que ser una biopsia completamente normal para usted llamarlo síndrome hepatorrenal. Ahora, eh, la, el síndrome hepatorrenal, la definición vieja era esta, ¿verdad? Tipo 1 y tipo 2. Eso, eso era más o menos, así es que se pensaba. Y la tipo 1 era el agudo en agudo, ¿verdad? Disminución rápidamente progresiva de la función renal, pero eran pacientes que se descompensaban de su hígado y se le iba abajo la función renal. El asunto de esta definición es que su creatinina tenía que ser un mínimo de 2.5 miligramos por decilitro. ¿Ustedes usan allá miligramos por decilitro o micromoles? Yo se lo puse las dos por si acaso. Yo sé que en México usan micromoles, ¿verdad? Miligramos, miligramos. Ok. Ok, pues tenía que ser 2.5. Si alguien venía y te decían 2.3, 2.4, te decían, no, eso no es hepatorrenal. Y el problema de eso era que si usted no la encontraba, la mortalidad, si tú no la tratas, es cerca de un 80%. La tipo 2 era lo que era un curso más progresivo, algo crónico. Ah, Tú podías tener, la creatinina no subía tanto, subía a 1.5, pero subía gradualmente. O sea, sube más, pero es más de 1.5, pero va gradualmente. La supervivencia era un poquito más larga. Ellos no se morían tanto de problemas del riñón, más de problemas hepáticos, pero ya usted sabe que un cirrótico cuando comienza a dañar otras cosas,
no le va bien. Tomando en cuenta eso, esa clasificación era un poquito vaga. Entonces siempre había un problema. Yo recuerdo en el hospital que siempre había un problema. Los nefrólogos decían, sí, tiene el síndrome hepatorrenal. Los gastroenterólogos decían, o los hepatólogos, no, eso no es hepatorrenal. Okay, iban con unas, con unos, con criterios muy específicos. Y el problema es que la clasificación anterior fue más llevada a cabo por hepatólogos que nefrólogos. Cuando los nefrólogos tomaron la rienda, salió la nueva clasificación que es lo que ahora llamamos el 1, el tipo 1, ya lo llamamos como síndrome hepatorenal lesión renal aguda. En inglés lo llamamos AKI/HRS, Acute Kidney Injury Hepatorenal Syndrome. Entonces, lo que no cumple los criterios de eso no deja de ser hepatorrenal, lo único que ahora lo llamamos síndrome hepatorrenal que no cumple criterios de lesión renal aguda. Puede ser un paciente, entonces ahí ese se divide, puede ser una lesión renal aguda, pero más lenta, que no cabe en la categoría completamente de lesión renal aguda de arriba, pero todavía es hepatorrenal. O un caso más crónico. Se ve un poquito confuso, pero cuando ya ustedes ven par de pacientes así, ustedes se dan cuenta de cuál es cuál y es más fácil. Ah, entonces aquí están las dos, una al lado de la otra. Excúsenme que está en inglés, pero no encontré una tabla en castellano que sea, que sea tan fácil de explicar, pero yo le explico. En la terminología antigua, el 1, el ahora es el síndrome hepatorenal con lesión renal aguda, ¿verdad? Y, y mire qué bien, ellos la clasificaron, la pusieron en la clasificación del AKIN, ¿verdad? La que digo AKIN. Y lo que usted tiene es que dentro de 48 horas, como lo que es la clasificación de lesión renal aguda, su creatinina tiene que subir un absoluto de 0.3. Ya no es que tenía que llegar al 2.5 de antes, ¿verdad? Sino si usted tiene una de base y en 48 horas le sube a 0.3, ya usted lo puede decir que ya usted puede estar pensando que está en lesión renal aguda. Pero recuérdese, son pacientes cirróticos descompensados. En el que en su producción de orina baja a menos de 0.5 mililitros por kilo de peso por más de 6 horas, ¿verdad? Porque recuérdese que muchas veces la creatinina se queda atrás por 48 o 72 horas. Y lo primero que usted ve es la baja del gasto urinario. Por eso es que nosotros en las unidades de cuidado intensivo somos muy, y sobre todo si usted si usted rota en una unidad de cuidado intensivo quirúrgica, nosotros somos muy cuidadosos con la medición cada hora de la función renal. Claro, pero tiene que ser por más de 6 horas que eso se mantenga. O si la creatinina le sube más de un 50% usado el último valor de hace 3 meses atrás. Por ejemplo, si usted no sabe cuánto está la creatinina, usted le llega un paciente cirrótico, usted lo ve por primera vez y no sabe cuál era la creatinina de ayer o de hace 48 horas, pero usted vio que la creatinina, por ejemplo, estaba en 1 hace 2 meses y ahora está en 2.4, pues ya usted puede imaginarse que, y es un paciente descompensado, tiene una cirrosis grandísima, tiene una citis que se está ahogando. Entonces, bueno, entonces eso, se clasifica como hepatorrenal tipo 1 o lo que se llama ahora lesión renal aguda.
Ustedes van entendiendo, yo espero que van, me pueden interrumpir, yo no tengo problema de eso, porque acá, yo tengo residentes y fellows que a cada rato que están perdidos en el aire, pero usted sabe, y entonces comienzan a preguntarme y yo no tengo problema en parar. Ahora viene lo complicado, que es lo que antes nosotros le llamábamos al síndrome hepatorrenal tipo 2. Ahora lo dividimos ahora decimos que es un síndrome hepatorrenal que no clasifica como lesión renal aguda. Entonces nosotros tenemos tres tipos. Tenemos uno que se llama acute kidney disease o lesión renal aguda. No es la categoría del de arriba porque lo que nosotros hablamos es que en menos de 3 meses, en un paciente que tenía una función renal normal, la función renal le ha bajado a menos de de 60 mililitros por minuto. O sea, no es un paciente que bajó agudamente en 48 horas como el otro, pero en menos de 3 meses de ir normal, ya se ha metido en lo que llamamos CKD, en una enfermedad crónica renal tipo 3 o tipo 3 o menos, ¿verdad? Pero eso tiene que ser en la ausencia de otros problemas estructurales. Eso es muy importante porque si usted tiene, por ejemplo, un paciente que es cirrótico por hepatitis C y termina siendo que lo que tiene glomerulonefritis membranoproliferativa o por ejemplo, o desarrolló una FSG, una glomeruloesclerosis focal segmental por otro problema, por medicamento, lo que sea, ese no va a clasificar ahí. Eso no es hepatorrenal, eso es otra cosa. Ahora, si ustedes saltan a la tercera, eso es hepatorrenal, enfermedad crónica renal. Y básicamente es lo contrario. Él le baja, usted tiene una función renal baja, o sea, menos de 60, pero por más de 3 meses, con la ausencia de otros problemas. O sea, que eso significa que la función renal ha ido bajando, disminuido eh, paulatinamente, gradualmente, ¿verdad? Eh, Entre esos dos hay unos pacientes que son que la creatinina sube más de un 50% del último valor que ustedes tengan, pero eso ha sido más de 3 meses. Esos son los que no son ni son agudos ni son crónicos. Eso están ahí. Eh, pero bueno, eso lo importante de saber aquí es lo siguiente, es que usted sepa que un paciente cirrótico que tenga evidencia de hipertensión portal y que venga con disfunción renal, usted tiene que pensar o tenemos que pensar que puede tener síndrome hepatorrenal. Entonces, estos son los criterios diagnósticos. Como le dije, tiene que haber hipertensión portal, o sea que usted tiene que tener cirrosis con ascitis. Si usted viene un paciente que es cirrótico, que se estaba viendo con el endocrinólogo y el endocrinólogo dice, bueno, tú pasaste de hígado graso grado 3 a pasaste a cirrosis, pero ese paciente no tiene ni una gota de ascitis, ese paciente no va a ser hepatorrenal. Si tiene disfunción renal es por otra cosa. La creatinina, este segundo es un poco controversial y les voy a explicar por qué. Pero dice que por lo menos tiene que ser mínimo 1.5. Antes decíamos que era 2.5. Ahora 1.5. ¿Y qué pasa? Porque ese número va a seguir bajando. ¿O por qué usted no se puede llevar de ese número? Es porque usted va a perder ciertos pacientes. Si usted dice, ah, no, pero la creatinina no subió a 1.5, no es hepatorrenal, usted puede perder ese paciente. Ah,
Porque recuérdese, la creatinina es en base a masa muscular. Entonces, si usted tiene una persona con poca masa muscular, una persona un poquito mayor, personas con sarcopenia o personas que tienen una desnutrición bastante mala, tal vez esa creatinina nunca le suba a 1.5, pero está en disfunción renal. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Estos son los criterios que son los criterios específicos, ¿verdad? Los criterios, vamos a decir que están escritos en piedra, pero usted sabe que hay pacientes que no se leen los libros, ni se leen los criterios, ni se leen las clasificaciones. Entonces, lo más importante es que usted esté seguro de que ese paciente no esté prerrenal. Porque recuérdense, muchos pacientes con ascitis, la forma de nosotros manejar la ascitis es con diurético, ¿verdad? Entonces, hay pacientes de estos que le ponen espironolactona, que están en un diurético de asa y cuando viene a ver están bien secos. Entonces, usted tiene que primero estar seguro de que el paciente no responda al volumen. Y la forma de cómo le damos el volumen es que, si usted sabe que le damos cristaloides, esos cristaloides van a extravasarse. Esos cristaloides pueden hacer, se pueden ir a la cavidad abdominal. Entonces nosotros tratamos de darle coloides. El coloide más común es la albúmina. La forma como le damos la albúmina es 1 gramo por kilo de peso por día, por 2 días. 2 o 3 días, como usted quiera. Eh, no sé la formulación que ustedes tengan allá. Nosotros aquí tenemos de 25% y de 5%. Casi siempre usamos la de 25% porque tiene menos agua, ¿verdad? Y si, por ejemplo, una persona pesa 75 kilos, eso es fácil. Tú le das 25 gramos 3 veces al día. Si pesa 100, tú le das 50 2 veces al día. O sea, no se la tiene que dar todo junto, pero sí en 24 horas. Tiene que estar en cuenta de que el paciente no esté en shock, porque si el paciente está en shock, ya usted lo que tiene que pensar más es en una necrosis tubular aguda, ¿verdad? Y que ese riñón ha estado prácticamente casi virgen, o sea, que usted no haya tenido que usar drogas nefrotóxicas recientemente, que no haya tenido que usar mucho medio contraste y esas cosas. Y ausencia de enfermedad del parénquima renal. O sea, Eso, eso es claro. O sea, si vamos a hablar puramente de síndrome hepatorrenal. Aquí está una pequeña imagen, está en inglés de nuevo y excúsenme, pero yo me supongo que ustedes eso lo entienden y más o menos es la diferencia que pasa entre la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada, ¿verdad? En la cirrosis compensada usted tiene al subir, al incrementar la hipertensión portal, ¿verdad? Usted tiene dilatación esplánica arterial y prácticamente lo que pasa es que la presión, cuando sube la presión portal, esa presión que se devuelve a los vasos sanguíneos, eso va al endotelio y el endotelio comienza a producir óxido nitroso, ¿verdad? Ese óxido nitroso es un vasodilatador natural. Eso hace dilatación arterial esplácnica. Ahí, hasta ahí, ambos, la compensada y la descompensada, están en lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando usted tiene dilatación esplácnica arterial, usted hace tear spacing, ustedes hacen se hace a un espacio, va a un espacio atrás, sale el líquido y no hay volumen intravascular efectivo, ¿verdad? Y al no haber volumen intravascular efectivo, ¿qué hace? Usted comienza a producir, como se dice, usted, los vasoreceptores,
¿verdad? Comienzan a aumentar el volumen del plasma, el riñón comienza a funcionar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y todo eso. Y eso se mantiene por un tiempo mientras la cirrosis esté compensada. Cuando la cirrosis descompensa, el problema es que se produce más óxido nitroso, se produce la hipertensión portal severa, produce más lo que nosotros llamamos fuerzas de arrastre que, que suben el óxido nitroso mucho más, hay severa dilatación arterial esplácnica, entonces ahí es que de verdad se produce todas esas ascitis. Toda esa ascitis, recuerde, eso era volumen que debería estar en los vasos sanguíneos, está ahí en esa cavidad abdominal. Entonces eso entra en un círculo vicioso, ¿verdad? Aumenta la renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Usted tiene el riñón que dice, pero no me está llegando suficiente volumen, ¿verdad? Porque su circulación esplácnica ha bajado, no le llega volumen. Entonces el riñón dice, crea más renina, ¿verdad? Al crear toda esa renina, sube la aldosterona, retiene más sodio, retiene más líquido. Ese líquido, como hay vasodilatación, se va al tercer espacio. El riñón dice, todavía no estoy recibiendo nada, voy a crear más renina. Y ahí sigue el círculo vicioso, ¿verdad? Y aparte de eso, el corazón dice, bueno, yo tengo que subir la presión arterial. Entonces el corazón comienza a mandar más catecolaminas, se produce más vasoconstricción, más ustedes tienen aumento de la vasopresina, ¿verdad? Sube la presión, hay más espacio tercero y disminuye el volumen efectivo. Y eso es un círculo vicioso que se va produciendo y eso hace que el riñón se dañe cayendo en ese círculo. Eh, pero si nos preguntamos eso, si eso es así, ¿por qué el síndrome patorrenal no es algo prerrenal? ¿Verdad? Vamos a hacer la pregunta. El primer paradigma es, ¿basta nada más ser algo, basta solo la creatinina para saber si el paciente tiene síndrome patorrenal? ¿Hay algo que, no, que me está faltando? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes es lo suficientemente viejo en la nefrología para recordar cuando la injuria renal aguda era solamente clasificada por el aumento de la urea o de la creatinina. Eso hace unos cuantos años, yo recuerdo eso cuando yo era residente. Yo tal vez tengo un poquito más tiempo que ustedes en esta tierra. Yo recuerdo que solo la creatinina era lo que se tomaba en cuenta y por eso había muchos pacientes que nosotros no diagnosticábamos, no encontrábamos como pacientes que tenían una injuria renal hasta un par de días después, porque lo que primero bajaba era el gasto urinario. El paciente no hacía orina, ¿verdad? Entonces, necesitamos cambiar esta definición. Y eso es lo que han estado tratando de hacer los nefrólogos. O sea, nosotros hemos tratado, y las sociedades acá han tratado de que los niveles de creatinina solamente, y recuérdense, son unos niveles, unos criterios muy específicos, son solamente 1.5 o más. Eso hace que se pierda una gran cantidad de pacientes que no tienen, que pueden tener síndrome patorrenal o que lo están desarrollando y que nosotros nos quedemos atrás en la curva. Y recuérdese que si lo dejamos sin tratar,
por lo menos el síndrome hepatorenal con lesión renal aguda tiene una mortalidad de un 80% si no se trata. Por eso es que los nefrólogos le han quitado la definición de síndrome hepatorenal a los hepatólogos y lo queremos hacer con los criterios del Acute Kidney Injury Network, AKIN, que tienen que ver con ambos, con creatinina y con, eh, ah, y con gasto urinario. Si ustedes se recuerdan la, la gráfica anterior que yo le enseñé, que la tabla esa decía, usted tenía que tener, si usted está haciendo menos de 0,5 mililitros por kilo de peso por hora, por más de 6 horas, aunque su creatinina no haya subido, y bueno, y a lo que ustedes no sé si en México lo están usando cistatina C. Aquí ya hay muchos centros que eso es lo que se están usando, cistatina C. Si no ha subido, a usted va con el gasto urinario. Porque para los que no saben, la cistatina C sube más rápido que la creatinina. Pero, como quiera, cuando está la injuria primaria, el asunto es el gasto urinario, la cantidad de orina que se hace. Vamos a ver. Entonces, de nuevo les pido disculpas porque está en inglés, pero esto era lo que yo le estaba explicando. Usted tiene cirrosis, hipertensión pulmonar, hipertensión portal, perdón, sobreproducción de óxido nitroso y la vasodilatación esplácnica vascular. Y cuando es muy severa por todo ese óxido nitroso, entonces viene eh, la arterial periférica. Usted comienza a producir más linfa esplácnica por el tercer espacio que se hace y más la formación de sodio y agua y usted produce ascitis, ¿verdad? Como el corazón no está recibiendo nada y tampoco le está llegando al riñón, sube la hormona antidiurética, sube el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero también el corazón impulsa el sistema simpático. Eso hace que se constriña la arteria renal, recibe menos, manda más renina, más aldosterona, baja más el flujo sanguíneo y usted ya tiene un síndrome hepatorenal. ¿Ok? Eso debe ser claro y por lo menos que tenemos que saber en qué punto nosotros queremos cortar eso cuando tratamos esta patología. Ahora, esta disfunción renal en cirrosis hepática no es solo un fenómeno vasomotor. Nosotros nos hemos quedado sobre todo en eso, pero yo no sé si ustedes recuerdan una de las primeras, de las primeras slides que yo le enseñé, yo les dije que si es solamente un fenómeno vasomotor, el riñón tiene que estar completamente normal, pero se han hecho biopsias en pacientes con síndrome hepatorenales y se han encontrado otros problemas. Y yo les quiero recalcar eso porque hay pacientes, hay cirróticos que son cirróticos toda la vida y nunca tienen disfunción renal. Y cirróticos descompensados. Hay cirróticos que yo cuando era hospitalista, yo recuerdo que había un señor que iba semanal al hospital a que le hiciéramos una paracentesis terapéutica. Cada vez iba, le quitábamos 6, 8 litros, 9 litros, dependiendo de ascitis, y lo mandábamos para su casa. Y ese señor, en los 3 años que yo supe de ese señor, él nunca entró en fallo renal. ¿Será que hay pacientes que son predispuestos a eso? No se sabe. Se dice que todo cirrótico descompensado tiene alguna disfunción renal. Muchas personas lo que argumentan es que esos pacientes se mueren de otras cosas antes de esa función renal y otros dicen que
Y otros que están en contra dicen, no, el síndrome patorrenal se lo inventaron los nefrólogos. Pero bueno, a partir de ahí uno no sabe. Síndrome patorrenal existe de verdad, hay una patofisiología exacta, pero no es tan clara como nosotros, no es tan esquemática como nosotros lo pensamos. Eh, Algo que tenemos que pensar es el fallo hepático agudo sobre el crónico. Y eso sí eso trae otras cosas. Entonces ahí es que trae la duda para los hepatólogos si es hepatorrenal o no. Cuando usted tiene un paciente que es cirrótico, que ha estado compensado por un tiempo y que de un momento a otro se descompensa, muchas veces no piensan que es síndrome hepatorrenal. Funciona como tal y es como tal y lo tratamos como tal nosotros, pero se dice que hay otras cosas en juego. Ahora, lo que sí sabemos es que la mortalidad aumenta. Y yo no sé qué tan familiares ustedes estén con la clasificación para los pacientes eh, ser enviados a trasplante hepático. No sé qué tantos pacientes hepáticos ustedes trabajan, pero nosotros Parece que lo perdimos, déjame llamarlo. Dame un segundo. Bueno, parece que él tiene el piso claro por allá, que se le fue la conexión a internet, que ya él viene. Ya está reiniciando. En un minuto, con mi back. Viene enseguida. entonces, a ver, vamos a seguir. Entonces, esto es tomando en cuenta, estábamos diciendo que una de las cosas es que la deterioración aguda de una enfermedad crónica persistente, ¿verdad? La mortalidad es bien grande. Entonces, ahí no se sabe claramente si es hepatorrenal o no. Eh, pero yo no sé si yo llegué, ustedes llegaron a escuchar del MELD de trasplante de hígado. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Tú estabas hablando, en ese momento se clasificó que tú no sabías aquí quién han trabajado con hígado en la clasificación de trasplante hepático y ahí te fuiste. Ok, bueno, pues en la clasificación de trasplante hepático se usa la Model of End Liver Disease, que es el MELD. Y el MELD lo que te dice es que el paciente que tenga un MELD mucho más alto, si es un candidato a trasplante de hígado, va primero en la lista, ¿verdad? Es el que sube. Entonces, tomando en cuenta que el MELD, una de las cosas que más incrementa el MELD es la disfunción renal. Y es por eso que muchos centros de trasplante, por ejemplo, ellos tratan de que los nefrólogos digan, ah, sí, está en disfunción renal o que la creatinina suba, o poner el paciente en un trasplante doble de hígado y riñón, porque así el paciente sube, tiene prioridad. Ahora, hay muchas cosas que pueden descompensar un hígado y ese hígado puede descompensar el riñón. Y eso es lo que estamos tratando de formar aquí. 40% de los pacientes con fallo renal funcional tuvieron al menos un episodio de un síndrome respiratorio o de un síndrome ah, de inflamación sistémica o entraron en sepsis.
Ese mecanismo es completamente diferente al mecanismo que sabemos del hepatorrenal. Es inflamación, es pura inflamación. Se cree que las citoquinas y las interleuquinas y el síndrome de release de citoquinas que existe, eso también produce la vasodilatación y por eso te descompensa el hígado y te descompensa el riñón. Pero eso es algo menos claro. Eso yo se lo quería comentar porque no es puramente síndrome hepatorrenal, pero es algo que tenemos que estar dependiente. Y lo que muchos hepatólogos te dicen, no, eso no es síndrome hepatorrenal, eso lo que es una necrosis tubular aguda. Y muchos nefrólogos tampoco creen en eso, o sea que. Pero en el síndrome hepatorrenal, usted tiene, el asunto que no sabemos ¿es insuficiencia renal, es insuficiencia hepática o son ambas? ¿Verdad? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la piedra? El huevo o la gallina, perdón. Y casi siempre nuestro paradigma dice que el hígado se daña y abajo va el riñón. Ahora, ¿qué pasa con un cirrótico que entra en fallo renal agudo? Podemos decir que hay un síndrome reno-hepático. Eh, eso, eso es diferente, pero el asunto que no sabemos es que los pacientes con síndrome hepatorrenales muestran evidencia histológica de injuria renal aguda, ¿verdad? Como dijimos, esas biopsias, si usted la hacen, la definición decía que la biopsia tenía que ser completamente normal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchos pacientes se descompensan por otras cosas. Nosotros decimos, bueno, es que la cirrosis está descompensada, pero son pacientes que entran en una infección. Hay pacientes que la cirrosis se descompensa más porque hacen una translocación bacteriana de los intestinos, lo que se llama la peritonitis bacterial espontánea. Y si usted hace una biopsia, usted va a ver que hay daño tubular. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es eso necrosis tubular aguda? ¿Es eso síndrome hepatorrenal? ¿Qué nosotros decimos? ¿O se benefician los pacientes de ese tratamiento? O lo que pasó en el COVID. No sé si ustedes seguro tuvieron muchos casos de enfermedad aguda del riñón que lo clasificaban como necrosis tubular aguda, pero terminaron siendo otra cosa. Si usted hacía una biopsia, usted veía que había depósitos del virus o había viriones o había esas cosas. Entonces, ¿qué pasaba con esos pacientes cirróticos que le daba COVID? ¿Verdad? Esos son los puntos que no son claros, esos son los puntos grises. Yo lo que les digo, porque ¿cómo se van a tratar esos pacientes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y ah, no sé cuántos marcadores ustedes usan allá, pero por ejemplo, nosotros casi siempre usamos la creatinina, esto, pero hay otros marcadores que nosotros usamos, como el TMP times el GFT, el KIM, el ENGAL. Muchos de ellos son más marcadores agudos que te dicen que hay daño en el túbulo, que técnicamente no debería haber en el hepatorrenal y también salen elevados. Claro, como no se usan tan frecuentemente, no se han hecho estudios, no se han hecho grandes estudios para definir eso, pero ya están en proceso. Ya se está viendo por qué en algunos pacientes con síndrome hepatorrenal el KIM1 está elevado, cuando no debería haber problema en los túbulos, ¿verdad? Nada, estos son las diferenciaciones de disfunción renal en el background de cirrosis. Eh, Como yo les dije, ya nosotros hablamos del hepatorrenal, pero usted tiene que estar seguro de que no se vaya a la izquierda, que sea hipovolemia, ¿verdad? O sea, usted le tiene que dar, le tenemos que dar nuestra albúmina.
tenemos que subir el volumen y si no es eso, es hepatorrenal. O si no, del otro lado, el paciente hepatorrenal que no se mejora cuando le comenzamos el tratamiento y ahora dentro de pronto vamos a ir al tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces, usted tiene ya que buscar otra cosa y esos son los pacientes que terminan a veces con una biopsia del riñón. Sí, se le puede hacer. Entonces, estas son algunas de las cosas nuevas que hay para regulación de mediadores inflamatorios, que esto hay. Estos no son síndromes patorrenales, se parecen, pero cuando usted hace esto, usted ve el Toll-like receptor 4, la interleuquina 17A. Esos son pacientes que funcionan como hepatorrenales, pero usted le comienza el tratamiento, no mejora. Entonces, cuando encuentra que estas cosas salen positivas, tú dices, ah, bueno, eso fue un daño más del túbulo, ¿verdad? Hay pacientes que producen tienen la bilirrubina tan alta que la bilis se forma como moldes en los túbulos y es una nefropatía de borde de bilis. Eso también te produce un tipo de necrosis tubular aguda, se parece a la necrosis tubular aguda. El fallo es disfunción renal, pero no es síndrome hepatorrenal, ¿verdad? Y otra cosa que es importante, esos pacientes que tienen esa cirrosis grande, como aquel paciente que yo les dije que yo le quitaba 7, 8 litros de ascitis. A veces, si usted le mide la presión abdominal, tiene la hipertensión abdominal, que la definición es 25 milímetros de mercurio o más de presión intraabdominal, que la medimos con un catéter, con un Foley, con un catéter urinario conectado a un transductor. Entonces esos pacientes a veces mejoran cuando usted le quita el líquido, cuando usted le quita la ascitis, porque eso hace que el retorno venoso de los riñones disminuya. Eso hace un backup del riñón, el riñón se hincha y no funciona, ¿verdad? Entonces, vamos con el tratamiento, que eso es lo importante, eso es lo que venimos, ¿verdad? Lo más importante es usted le da el volumen. Ahora, ustedes dicen, pero ven acá, él dice que si usted le da volumen y mejora, no es hepatorrenal. No, es correcto. Si usted le da el volumen y no mejora, y no mejora es hepatorrenal. Pero si aunque sea hepatorrenal, tiene que seguir dando volumen, porque recuérdese, el volumen intravascular efectivo está disminuido. Entonces lo damos con albúmina. Como yo le dije, usted le sigue dando 1 gramo por kilo por día. No indefinidamente, pero por lo menos por los primeros 3 días, ¿verdad? Ahora, vasoconstrictores. No sé qué ustedes usan allá, pero el estándar of care de acá, que ha sido por muchos años en Europa, en Estados Unidos solo fue aceptado hace 4 o 5 años, que fue eh, que la FDA dio la aprobación, es la terlipresina. La terlipresina es un análogo de la vasopresina, o sea que es un vasoconstrictor y funciona en ambos. Funciona en vasos sanguíneos, ¿cómo se llama? Esplácnicos y periféricos. Lo que se usaba antes de la terlipresina era el segundo, la midodrina, que es un análogo alfa, un vasoconstrictor alfa puro. Entonces te la, producía vasoconstricción periférica. Y la octreotida, que es un análogo de la somatostatina, entonces produce vasoconstricción esplácnica. El problema de ese medicamento es que ha estado cayendo mucho en desuso. Es fácil porque es fácil de usar. La midodrina es una pastilla y la octreotida se puede usar
subcutáneamente, no se tiene que usar intravenoso, mientras que la terlipresina sí es intravenosa. En mi mundo, en el mundo de cuidados intensivos, nosotros tratamos de evitar esos dos y nos vamos al tercero, que es la norepinefrina o la noradrenalina, porque eso es lo que nuestros pacientes normalmente ya están. Se usa, es intravenoso. El único problema de la norepinefrina es que si tú lo vas a usar en concentraciones muy altas o lo vas a usar por mucho tiempo, tienes que usar un catéter de vía central. Se puede comenzar en un periférico, pero a poca dosis. Y el tratamiento definitivo es trasplante de hígado y a veces usted necesita los dos, trasplante de hígado o riñón. Se recomienda que usted trasplante el hígado primero porque el riñón se supone que está en buena, que está funcionando, ¿verdad? Y eso es todo de mi presentación. Yo traté de hacerlo lo más compacta posible. Me excusan por la falta, por la que yo escribí en inglés y que no pude traducir bien. Nada, si tienen preguntas. Bien, gracias por la presentación. De comparte la cámara si tú quieres para que te salga la carita. Y Mm, si tienen alguna pregunta, señores, este es el momento. ok, ¿Algún caso que ustedes han tratado que ha sido de éxito, no de éxito, cómo lo hemos tratado? sí. O si tienen algunos puntos prácticos, porque a veces lo que pasa con el síndrome hepatorrenal es que es, a veces no tenemos cosas prácticas, como yo le estaba diciendo, a veces se pone confuso de que usted no sabe qué disfunción renal es. Si la disfunción renal es por el hígado, si la disfunción renal es por la sepsis, si es por la hipovolemia. ¿Cómo llegamos a eso? Aquí de los marcadores sí tenemos cistatina, la usamos más en crónico. Ok. No sé si hay un grupo aquí de los que están presentes, la estoy usando en agudo, pero la usamos más ahí, pues tú sabes, como para crónico, para diagnosticar algún tipo que la catinina no nos esté dando bien. Sí, Usando el valor cistatina-catinina como para el GFR. Y creo, no, doctora Linda no está aquí, no sé si alguien de Santiago del Homs esté aquí. Creo que ellos tienen Enegal, creo, o King 1, no sé. ¿Cuál de los dos? Creo que estamos usando ese tipo de Es marcadores. Senegal. Enegal, es ok. Es legal. Senegal. Ok. Y no, Entonces, pero el quimo, el Enegal es más para niños, o sea que, pero bueno, ya se está usando en adultos. El Kim uno es que es bien bastante, digo, no lo sé si lo están usando en este concepto de pato renal. Sé que creo que el Homs lo tenía. Si tiene cistatina y si tiene Enegal, que Dina en algún momento lo habló. ok, Y no sé aquí a nivel de la capital, aquí gente de Sedimá o de la plaza, si tienen algún tipo u otro marcador de agudo sí. o de Bueno, otro centro. si ya tú tienes bueno, el NephroCheck es el más fácil de usar. Y el NephroCheck, lo bueno del caso es que te predice. Ese es el que es TMP multiplicado por EGFT. Y ese es fácil de usar porque ese se puede usar, es como un point of care. Tú lo puedes usar ahí mismo en la cosa. El problema del NephroCare es que mucha gente no cree porque tú tienes que sospechar. Porque si ya se entró en disfunción renal, ya no sirve. Pero el KIM es bueno. El asunto del KIM es que el KIM uno es más por problemas tubulares. O sea que si tú tienes un paciente que le sube la creatinina o que deja de hacer pipí o que deja de orinar y usted le hace un KIM uno y viene normal completamente, ya tú sabes que por ahí te fuiste, que es hepatorrenal. Pero como le digo, hay pacientes que se confunden, que tienen las dos cosas. Y el Engal es bastante bueno. O sea que, ¿Por qué ustedes utilizan Norepi y no telipresina o teótrido? bueno, no, no. Oye, ¿cómo es? La terlipresina, si tú te pones a ver, es el número uno en que yo la puse, y yo la puse en ese orden por eso específicamente. Porque en Estados Unidos la terlipresina desde hace 10 años
la han querido, los europeos tienen muchísimos años usando, la verdad. Pero la FDA nunca llegó a un acuerdo de aprobarla. Eh, la primera vez, por un voto, no pasó. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué? Porque ha demostrado, tú sabes, por muchos años. Eso fue una cosa ridícula. Ahora la aceptaron hace como 4 años, la aprobaron y ahora dicen, no, el standard of care tiene que ser terlipresina. La terlipresina tiene la ventaja de que tú no tienes que estar en la unidad de cuidado intensivo, tú la puedes usar en el piso regular, ¿verdad? Que eso era lo que te decía la octreotida y la midodrina, esa combinación, que también, porque como es oral y la octreotida y el octreotida puede ser subcutáneo, tú la puedes usar prácticamente hasta outpatient, o sea, el paciente no tiene que estar hospitalizado. Pero ¿qué pasa? Los resultados no son muy buenos. Entonces, el único que tiene una efectividad comparable a la terlipresina es la norepinefrina. Y como yo te digo, la mayoría de los pacientes que admiten en mi unidad están hipotensivos por diferentes cosas. Entonces yo, si están hipotensivos y tienen hipotenso y ya yo estoy usando norepinefrina, ya no puedo usar terlipresina. ¿Entiendes? Pero sí, nosotros tenemos terlipresina en Orlando Health, pero la pueden usar, nada más se usa en el piso, en el piso regular, no lo usamos en el cuidado intensivo. Hay un par de preguntas ahí, pero deben seguir que cargue. Una pregunta. Mm. ¿Qué criterio tú utilizas en dado caso que ese paciente siga avanzando? Criterio de diálisis. ¿Qué utilizas tú? O sea, ella utiliza convencional, peritoneal, CRT, SLED. O sea, ¿en qué momento tú dices, bueno, utiliza los mismos criterios que un agudo cualquiera? Sí, eso es lo mismo. Es porque tú tienes que, a mí, si a ti te está subiendo el potasio, si tú estás refractoriamente acidótico, o si el paciente ya está tan, ¿cómo se llama? Sobrecargado de líquido, que tú tienes que dar, tú usas los criterios. Como te digo, mi paciente normalmente está en la unidad de cuidado intensivo, entonces para nosotros es fácil usar CRT. O sea, casi siempre nos vamos por ahí. Algunos pacientes requieren convencional, pero sí, son los mismos criterios. Ok. Johnny Núñez, saludos, Johnny. Gracias por su ponencia, doctor. Esta nueva clasificación que permite una captación y un concepto más amplio del paciente va a influenciar en el pronóstico y supervivencia del paciente o a largo plazo será lo mismo. Bueno, como yo estaba diciendo, la ventaja de que tú tienes que capta más pacientes. Entonces, recuérdese que si usted no, si hay pacientes que se le van por debajo que se van por debajo que se capan porque no tenían por la clasificación anterior, eso es un paciente que tiene un 80% de mortalidad. Si usted capta más pacientes, es una cantidad de pacientes que usted va a captar, va a poder tratar y tienen una mejor supervivencia. Entonces, eso a largo plazo nosotros entendemos que eso va a evitar, no se saben los números específicos porque tú sabes, eso ya se tendría que hacer estudio grande, pero se va a evitar, se cree que va a bajar la mortalidad por eso, porque van a ser pacientes que se van A a detectar más temprano. temprano, claro. Sí, por eso Cadigo también en agudo puso el famoso 0.3 para detectar más fácil, porque ellos prefieren que esté sobrediagnosticado y bien atendido a diagnosticado tarde y mal atendido. Y Excelente. entonces, por eso también Cadigo puso el 0.3 cuando migraron lo tomaron de aquí y agregaron creo que 0.3. Sí, exacto. La doctora Wanda, excelente explicación sobre el síndrome patorrenal. La verdad es que la definición actual es un tanto confusa, pero en cuanto al tratamiento, nada ha cambiado.
Sí, eso es cierto. De que ya dice residencia, hablamos de lipecina, antióxido, la misma cosa. Shock, trasplante hepático y que la mortalidad sigue siendo alta también. En uno muy alta y uno menos alta, pero los dos siguen siendo alta al final del año. Es poco el que se salva. En cuanto a los mediadores de inflamación, lo que más se ha tomado en cuenta es la creatinina, pero en este momento ya se están utilizando otros marcadores. Tomemos en cuenta lo dilucional y alteraciones metabólicas proteicas, sarcopenia, etcétera. Creo que ahí viene la pregunta ahora. ¿Por qué usted cree que no se ha hecho un consenso tomado en cuenta otro marcador aparte de la creatinina? Lo que pasa es que recuérdese que esto es para, estos son recomendaciones globales, ¿verdad? Y no en todos los países todos esos marcadores son, eh, ¿cómo se llama? No son tan fáciles de conseguir. Hasta en Estados Unidos, o sea, el ENGAL, el KIM, el NephroCheck, si ustedes vamos a usar ese, eh, no lo tienen todos los hospitales. La creatinina es fácil, te la consiguen en horas. Yo, por ejemplo, si mandas un ENGAL, yo duro 2 días en conseguirlo para atrás. Ay, El imagínate. KIM, ¿eh? No, no, que imagínate, en 2 días ya, dime tú, ya tú o sacaste Exactamente. el Entonces, paciente o... la creatinina yo la tengo en minutos en el hospital. Entonces, eso, claro. Si nos vamos a fisiología, lo que nosotros deberíamos usar es inulina. Pero imagínate, dile a eso a un agente de laboratorio que haga eso es imposible. Eso sería muy costoso y yo creo que es más por cuestiones de costo. Cuando venga un marcador que sea fácil de hacer, y eso fue lo que se trató de hacer con el NephroCheck, porque el NephroCheck se hace en la cama, o sea, tú lo puedes hacer el paciente, tú tomas la muestra y lo hace ahí mismo y te sale en minutos. El problema es que el equipo, los hospitales te tienen que hacer eso, o sea, que tú tienes que demostrar que la diferencia, el costo que eso va a producir, sea una diferencia que sea mayoritaria, una diferencia enorme, ¿verdad? Que te diga, ah, sí, no, vale la pena gastar más para, usted sabe, o sea, nosotros no vamos a evitar tantos millones de dólares al año, sí podemos diagnosticar esto con este sistema en menos tiempo o más acertadamente. Hasta ahora nosotros no tenemos que seguir con la creatinina y creo que es fácil y la gente lo entiende. Y sobre todo no por nosotros los nefrólogos, sino la gente que nos refiere a los pacientes. Porque muchos de esos pacientes no me llegan a mí directamente, llegan por la emergencia. Entonces, tú sabes, tiene que ser algo que la gente entienda. Pero Ok. usted tiene razón, eso va a llegar un momento en que eso va a cambiar. No sé si lo vamos a ver pronto, pero va a cambiar. De esos pacientes, la mayoría de los cirróticos que tuve, porque por alcohol, hepatitis, ¿cuáles son las causas de lo que tú has visto? Bueno, eso depende de donde yo practico. Cuando yo estaba en Nueva York era más por hepatitis C. Porque recuérdate, yo me entrené entre Brooklyn, Manhattan y el Bronx. Entonces, con la epidemia de la droga intravenosa, hepatitis C era mucho. Entonces, la mayoría de esa gente eran cirróticos por hepatitis C. Pero mientras yo fui avanzando en mi carrera, yo me fui dando cuenta de algo, que algo estaba subiendo y estaba casi alcanzando la hepatitis C. Bueno, después la hepatitis C bajó bastante porque hay tratamiento para la hepatitis C. La hepatitis C Ujú, se convirtió en una enfermedad curable. Ahí subió ujú. el alcohol. Pero hay algo que está y que pronto le va a pasar el alcohol como causa de cirrosis en este país. La droga, inevitable. Es el hígado graso no alcohólico. Ah, sí. Ahora se le cambió el nombre a la clasificación, ahora se llama MASH, se llama Metabolic Associated Steatohepatosis o Metabolic Associated Fatty Liver Disease, MASH o MAFLD. Ya está casi junto con todos los problemas metabólicos que hay.
Y yo he entendido, yo hablando con algunos amigos míos allá en la República y algunos familiares, y me han dicho que el hígado graso no alcohólico ha subido bastante allá en la República Dominicana. O sea que eso es algo que... Aquí todo el mundo lo tiene casi. Bueno, pues Sergio, sí. abre tu micrófono y habla. No, justamente era un comentario muy alineado a eso. En México justamente lo que ha pasado en los últimos 20 años, pasamos de cirrosis hepática por alcohol a una cirrosis hepática por hepatitis viral y actualmente lo que más está afectando es justamente el MASH. Ahorita estamos viendo ya pacientes con esta hepatitis no alcohólica y eso es justamente lo que ahorita está engrosando la fila de la gente con cirrosis hepática y lo más preocupante es que es gente joven. Igual que como sucede, por ejemplo, la cirrosis por hepatitis, ¿no? La posnecrótica, que tenemos, o son pacientes de 50 años que empiezan ya con falla hepática avanzada y que obviamente saturan los servicios porque desarrollan muchas complicaciones. Entonces, creo que eso es preocupante porque es lo que nos está afectando ahorita, no solamente en Miami, en Estados Unidos, sino que todos estamos viviendo esa epidemia de obesidad y diabetes que está contribuyendo mucho al cambio también en la manifestación de la cirrosis hepática, ¿no? Y por lo tanto es importante conocer el hepatorrenal porque pues cada vez hay más gente con este tipo de problemas. Ese era el comentario, digo, apoyando y en línea con lo que se está conversando ahorita. Sí, ustedes están teniendo ese problema en México, ¿verdad? Sí, así es. Mayoritariamente en las grandes ciudades. Si nosotros nos vamos al interior, todavía hay cirrosis por alcohol, pero ya en las grandes ciudades, donde tenemos ya muchos casos de obesidad, lo que más se ve es justo eso, la esteatohepatitis no alcohólica y la cirrosis, el MASH. Mash. Así es. Sí, eso Bien. es importante. Eh, Dice la autora Wanda, repite, creo que el costo es muy influyente sobre los marcadores, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la endotelina y el compromiso de afección endotelial? ¿Por qué cree usted que no se comporta como tan hipertensor? Bueno, el problema es que cuando el problema es que la afección que hay es sobre todo son fuerzas de arrastres. Nosotros le decimos shear forces. Entonces, cuando eso afecta el endotelio, lo más que se produce es óxido nitroso. Esos son pacientes que la cantidad de óxido nitroso que produce es tanta que cuando se descompensa hasta produce vasodilatación, que debería ser esplácnica al principio. Y es esplácnica al principio, pero después produce vasodilatación, ¿cómo se llama? Vasodilatación periférica. Es por eso que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de pacientes cirróticos andan con una presión de 80-50 y andan normal, porque así es que ellos andan. Ellos son hipotensos es por la cantidad de óxido nitroso. Entonces la endotelina no sé, que de verdad no le podría responder qué tanto podría contrarrestar eso, pero casi todos los pacientes cirróticos que yo conozco, yo un cirrótico descompensado son hipotensos y es por la cantidad por la hipertensión portal. Doctor Freddy Mejía, saludo. Buenas noches, Campo. Por favor, preguntar por un invento dominicano, quizás. El uso de prostaglandina como el Citotec en el hepato renal. Mm, Mira, no sabemos. Miren a ver, hagan un estudio ustedes. Te voy a mandar un par de cajas de Citotec. El problema va a ser comprarlas, pero para que tú lo pongas ya. Yo puedo caer preso en la Florida por esa vaina, tú sabes. Bueno, no sé, Pero, usted en la Florida. Pero, y no, un ejemplo, pero el uso de, exacto, prostaglandina y eso. ¿Has sabido, escuchado algo? No, bueno, te voy a decir que buscando literatura hace muchos años, eso fue una de las cosas, sobre todo la prostaglandina 1, la PG-1. Pero no creo que hubo ningún estudio que sea concluyente, porque te lo mencionan así muy No, pasando. y no está en el modelo de atención. También hay cosas que también nosotros, ni en el europeo, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos a veces con el FDA.
como dices tú, tenían una droga que sí funcionaba bastante en Europa y en Latinoamérica Ah, y, y eso varias. no se ha visto. Yo también te digo, ahorita es porque no hay una casa farmacéutica que lo ha empujado. Como no es un medicamento nuevo, es un medicamento ya sin patente, es un medicamento, tú sabes, viejo, eso pasa. Sí, pero esos son los medicamentos ahora que se están poniendo de moda, porque hay cierta casa farmacéutica que como no tienen patente, lo agarran, le ponen un nombre y la ponen carísima. Mira qué pasó con la colchicina. La colchicina la tomó una casa farmacéutica, le cambió el nombre, la llamó Colcris y ahora es carísima. Y la colchicina costaba centavos, porque es un medicamento viejo. También le pasó en el asunto renal, para el síndrome nefrótico, despertaron a la ACTH activada. Alguien agarró, le puso una formulación que sea transcutánea, le puso el nombre Actar y eso es carísimo. Pero eso es un medicamento que se usaba en los 60. Cayó en desuso, por eso mismo, porque eran medicamentos baratos, no tenían un efecto tan bueno y se crearon otras cosas mejores. Muy bien, ya veo que te están haciendo seña la doña. Eh, No, bueno, yo creo que no hay más preguntas. Todos han tenido el chance de escribir en el chat y en mi WhatsApp tampoco, nadie me ha dicho nada. Nada, señor Radamé, Tú gracias puedes compartir, por... tú puedes compartir mi email si quieres. Me pueden Viejo, escribir. escríbelo ahí, escríbelo ahora o dilo, como tú quieras. Bueno, Déjame yo ver. lo En el tengo, chat. pero Lo escríbelo aquí escribo en el en el chat. chat. Sí, Sí, claro, escríbelo en el chat, para que segura te escribe ahorita. sí. Pero recuérdele al doctor Mejía que si él quiere hacer un experimento, sí, que lo hagan, porque eso nadie sabe si ustedes pueden revivir un medicamento que haya. Mira, yo no lo había escuchado, ¿eh? Parece que, no sé si el Pero, doctor Mejía tiene esa experiencia. no, Mire, porque eso se Mejía, vamos a trató, hablarlo de eso, eso se trató tal vez porque tal vez se trató en los 80 porque yo lo he visto en literatura. pero Mejía no es tan viejo. Él se ve acabado, sí, pero no tan viejo. No, pero no es eso. Yo No, también, yo he leído literatura en los 80. No sé, ¿tú te acuerdas que nosotros teníamos un profesor Cabrera que daba una clase que decía que la hepatitis C se llamaba no A, no B? ¿Tú no te sí, acuerdas del exacto. folleto que Sí. teníamos? No, porque el que fue a la escuela de medicina en los 90 tuvo que leer algo en los 80. Ah, y Pero lo Pedro que te Plácido digo, también. pero lo que te digo es que puede ser, de punto de vista patofisiológico, podría funcionar, pero hay que ver por qué no arrancó. Y no le da gastritis, o sea que excelente. Bueno, nada. Nada, bueno, Radamés Ramos 73 @gmail, el email del doctor. Cualquier cosa que se quieran comunicar con él, pues yo lo tengo de contacto, me escriben directo. Cualquier viaje que ustedes tengan en Orlando y lo quieran conocer, o quizá, no sé, digo, yo me estoy poniendo de adelante. Yo no sé si tu hospital Oh, está abierto o claro, cerrado. No, no, digo en el sentido claro. de que puedan visitarte por allá o ver y ya una rotación. Tú eres más full intensivista que nefrólogo. O sea, mejor dicho, tú trabajas mucho más intensivo que nefrólogo, ¿verdad? Sí, nefrología yo me he dedicado más a hacer los cuidados intensivos. O sea, la nefrología la tengo a un lado. No a un lado, porque yo practico casi todos los días, porque el 33% de los pacientes míos tienen afección renal. Ok, Pero sí, yo más soy como facultad yo estoy nombrado como nefrólogo, como ok, intensivo. como intensivista. Entonces, cualquier rotación también, un intensivo, pues ahí está. Nada, Sí. realmente, muchas gracias. La doctora Wanda te manda muchas gracias también. Gracias. ¿Qué otra pregunta? El doctor Sojo está ahí diciendo adiós. Señorita. Mucha gente excelente. Gracias por la explicación. Y nada, Bueno, esperemos tenerte ya para el próximo año. sí, vamos a ver Que qué hablamos. Exactamente, el año 2025. Nada, chicos, muchas gracias. Ya ustedes saben que yo subo la grabación, se la dejo saber por WhatsApp, si la quieren compartir. Rada, muchas gracias, chicos, hasta Gracias a ti, luego, gracias por la buenas invitación. noches Ok, y pásenla bonito.
Ok, Hasta bye. luego. Buenas noches. Bye. Bye.